La colección Ideas en la Educación Argentina de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires reúne títulos representativos de las diversas tradiciones pedagógicas. Además, cuenta con un video y un estudio crítico que enriquecen y facilitan el abordaje de la obra, del autor y su época. Darío Pulfer. Hasta hoy, se cree que basta un buen director con un personal bien preparado para que una casa de educación dé buenos resultados, sin pensar en la importancia de las relaciones de la escuela con el medio social y con el pueblo. Carlos Norberto Vergara nace en 1859 en la provincia de Mendoza. Tras ocupar cargos públicos, es director de la Escuela Normal de Mercedes, donde pone en práctica sus ideas e innovaciones pedagógicas. Entre 1875 y 1905, uno puede decir que se organiza legalmente el sistema educativo en la Argentina. Esos 30 años son 30 años, por cierto, de muchas discusiones, de muchos debates, ¿no?, sobre qué características tiene que tener la educación en la Argentina. Y en ese contexto, decía, de debates, de discusiones sobre las características del sistema educativo argentino, Vergara es una voz que se distingue por sobre el resto. La figura de Vergara fue olvidada, fue despreciada por las pedagogías triunfantes, en buena medida porque sus postulados, los principios que promovía, las ideas que defendía, no estaban en consonancia con el resto del normalismo argentino. En esa medida, entonces, en buena medida, mejor dicho, Vergara fue, ¿no?, ubicado en un costado, en los bordes, ¿no?, del discurso normalista. En 1875, Vergara obtiene una beca para estudiar en la Escuela Normal de Paraná, institución por entonces emblemática en la formación de docentes. La cuna del normalismo en la Argentina, quizás el principal referente, ¿no?, institucional, es la Escuela Normal de Paraná, que funda Sarmiento hacia 1870. ¿Cuál era la característica principal que tenía aquella institución? Bueno, fundamentalmente la función de formar maestros que vinieran de alguna manera a cumplir con aquel viejo sueño sarmientino, ¿no?, que era la de educar al soberano. Ahora bien, en una sociedad como la Argentina, que tenía una fuerte presencia de inmigrantes y que por otro lado también tenía, sobre todo en el interior, en la Argentina profunda, una presencia notable de pueblos originarios, de gauchos, ¿no?, esa función, ese principio de educar al soberano terminó teniendo visos de un fuerte disciplinamiento social. En alguna medida, este disciplinamiento social lo que no hacía era reconocer los saberes previos, las creencias, los valores de la Argentina premoderna, inmigrante, criolla, aindiada. Lo que Vergara ve con cierta preocupación es el hecho de que los maestros que produce el normalismo en la Argentina son maestros que están excesivamente apegados al programa de enseñanza, que están quizás comprometidos por demás con la transmisión y la reproducción de un método de enseñanza, cuando Vergara lo que propone, en cambio, es que ese maestro recupere la iniciativa personal, que sea más que un reproductor de programas, un innovador, que lleve adelante experiencias novedosas en el aula, que gane en espontaneidad, ¿no?, que se permita
ensayar, ¿no? En alguna medida, Vergara lo que le critica al normalismo es la falta, la ausencia de creatividad, ¿no? Que el método se imponga de una manera uniforme sobre el conjunto de los docentes y que les reste iniciativa, creatividad, ¿no? La capacidad de poder experimentar. Estamos en la Escuela Normal Superior de Mercedes, de la cual Vergara fue su primer director entre 1887 y 1890. En esta escuela se formaban los futuros maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires. Zubiaur era uno de los inspectores generales del Consejo Nacional de Educación. Zubiaur invita a Vergara a hacerse cargo de la dirección de la Escuela Normal de Mercedes. Vergara llega, acepta la invitación de su amigo Zubiaur y lleva adelante lo que él llama, ¿no?, una gran reforma pedagógica, ¿no? Él viene a Mercedes a fundar la Escuela de la Libertad. Lo que Vergara está concibiendo, está imaginando para esta Escuela Normal de Mercedes es formar futuros maestros y maestras desde otra lógica, diferente a la que él recibió, en la cual se formó en la Escuela Normal de Paraná. Está pensando, ¿no?, la formación de maestros desde una línea que, si no se opone, por lo menos toma una gran distancia respecto del modelo de escuela normal. En alguna medida, esa distancia respecto de la Escuela Normal de Paraná no es tal. ¿Por qué? Porque él quiere recuperar, reponer la experiencia que había aprendido de la mano de su maestro Scalabrini. Pedro Scalabrini, al cual Vergara se remite permanentemente en sus obras, fue, mejor dicho, su maestro en la Escuela Normal de Paraná. Scalabrini tenía un método de enseñanza muy particular, ¿no? Fundamentalmente Scalabrini lo que hacía era dejar hablar a los alumnos, ¿no? No ocupar ese lugar preeminente en el aula que suponía el modelo de maestro normal, sino que por el contrario él permitía que la clase sea un curso de la libre expresión de sus estudiantes, ¿no? Al mismo tiempo también Scalabrini llevaba a sus alumnos a la vera del río Paraná y mientras excavaban en busca de fósiles, ¿no?, un grupo hacía un asado a la vera de algún sauce, ¿no?, y todo eso quedó grabado en la memoria pedagógica de Carlos Vergara, ¿no?, e intentó reponerlo en la experiencia de la Escuela Normal de Mercedes. Las críticas que despertaron las reformas promovidas por Vergara atrajeron la atención de las autoridades, quienes enviaron un inspector a intervenir. El inspector Suárez elaboró un informe donde reportaba las condiciones irregulares que había adoptado Vergara, sugiriendo apartarlo del cargo. Ante la resistencia del propio director y de buena parte de la comunidad educativa, Vergara fue exonerado por decreto oficial el día 7 de junio de 1890. Que digan los padres de familia si es mejor para la educación de sus hijos un maestro ciruela cualquiera que enseñe a leer correctamente, a contar con seguridad y a manejar la pluma como un escribano público, que todos esos soñadores que extravían el espíritu humano, enloquecen la juventud e impulsan nuestra generación actual hacia el histerismo o cualquier otra monomanía perniciosa. El oeste de la provincia, el diario de Mercedes, del viernes 13 de junio de 1890. Evidentemente, este texto es una réplica a la experiencia pedagógica que está llevando adelante Vergara en la Escuela Normal de Mercedes, donde lo que busca es instaurar un sistema de enseñanza donde el profesor no tenga la última palabra, no sea la única autoridad educativa y que tenga la capacidad de delegar, de poder escuchar otras voces, permitir y facilitar la participación de los alumnos, de aquellos que están aprendiendo. Y claramente, bueno, la experiencia de Mercedes resonó en la comunidad educativa mercedina.
El problema de la instrucción pública. Lo primero sería sanear su personal, mediante una resolución que llevara a los cargos de la enseñanza solo los hombres capaces, honorables y morales. Luego, debe darse a los padres de los alumnos y al pueblo la intervención a que tienen derecho para imprimir rumbos y modificar la marcha de los establecimientos en que se educan sus hijos. Bueno, una de las cuestiones que le preocupaban a Vergara, ¿no? Del sistema educativo tenía que ver con el excesivo nivel de burocratización. La primera cuestión tenía que ver con el hecho de que, digamos, del acceso al cargo, ¿no? Un desafío, un primer desafío que tenía un maestro recién formado, recién egresado de la escuela normal, era poder acceder a un cargo. Y claramente, ¿no? No era lo mismo acceder a un cargo en la capital federal o en la capital de alguna provincia que ser enviado hacia el interior profundo de la Argentina, ¿no? Ahí claramente había una primera diferencia. La segunda cuestión que plantea Vergara respecto de esta burocratización del sistema tiene que ver con la designación en puestos que él entendía como claves dentro de la administración de ese sistema educativo de personas que o bien no tenían vocación para ejercer el cargo o bien no reunían las cualidades necesarias ni el compromiso necesario para poder desempeñarse en el sistema educativo argentino. Vergara no solo se queda en las críticas, ¿no? Sino que también avanza en una serie de propuestas. Él mismo gustaba llamarse a sí mismo el reformador, ¿no? Proponía una serie entonces de intervenciones sobre ese sistema educativo, ¿no? Una serie de modificaciones, de reformas. Quizás la principal tenga que ver con la idea de descentralización del sistema educativo en la Argentina. Es una categoría que hoy puede resonarnos, ¿no? Vista desde hoy, esa categoría de centralización está pegada a las políticas de los neoliberales de los 90. Hay que entonces explicar qué entendía Vergara por descentralización. Para Vergara, mayor descentralización significaba no más mercado, sino más democracia. ¿Por qué? Porque él decía que en esa descentralización los que tenían que tomar un rol más preponderante, un perfil más importante en el gobierno de la educación eran los directores de escuela, los maestros de escuelas, la propia sociedad civil, la comunidad educativa, ¿no? Vergara está diciendo que la forma en la que se combate esa burocracia que está creciendo, que se está expandiendo, ¿no? En el sistema educativo argentino es delegándole el poder, la responsabilidad a la sociedad civil, a los maestros, a los directores de escuela e incluso a los alumnos. Él habla de el autogobierno escolar, ¿no? Una experiencia que también va a practicar en Mercedes, que es la de que los niños se reúnen en juntas, ¿no? Y ellos mismos deciden cuáles son sus reglas de convivencia, sus pautas, las formas en las que se aplican las sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar es importante recuperar la figura y el pensamiento de Carlos Vergara porque él no formó parte de lo que se denominaron las pedagogías triunfantes, ¿no? Esto es, Vergara fue más bien alguien que fue retirado de la escena, fue olvidado, fue menoscabado por las pedagogías triunfantes, ¿no? Entonces, en algún lugar, recuperar la figura de Vergara tiene que ver con enriquecer la mirada que tenemos sobre nuestro pasado educativo. Pero por otro lado, Vergara tiene y presenta también en su obra y en sus experiencias pedagógicas, creo yo, lo mejor de las tradiciones democrático-radicalizadas, como denominó Puiggrós a la experiencia de Vergara. Entonces, en alguna medida, recuperar su figura me parece que nos conecta con algo de lo mejor, insisto, de nuestras tradiciones pedagógicas.